Muy buenas tardes para todos y bienvenidos al noticiero de Derecho Penal de la Universidad de los Andes. A continuación, Daniel Estrada, quien nos introducirá el tema Derecho Penal Militar. Muchas gracias, Ayrton. Indudablemente, la existencia de una justicia penal militar es completamente necesaria en una sociedad moderna como la nuestra. De acuerdo con el autor Joseph Bishop, en su libro Derecho Militar, esta es necesaria para, primero, poder contar con un dispositivo rápido para el mantenimiento de la disciplina. Segundo, para dictar sentencia por delitos militares hay que tener un conocimiento o experticia sobre el tema. Y tercero, las Fuerzas Armadas pueden hallarse en el exterior fuera de la jurisdicción de los tribunales de nuestro país. Su fundamento, como bien se puede deducir, es el del fuero militar, aspecto que profundizará uno de mis compañeros posteriormente. El sistema penal colombiano vigente fue adoptado a través del Acto Legislativo 03 de 2002. A través de este acto legislativo se diferencian en un mayor grado los roles de defensor, fiscal y juez. Vale la pena recordar que previo a este acto legislativo, la Fiscalía General de la Nación era la encargada de realizar tanto los procesos de investigación como los de imposición de medidas cautelares y de aseguramiento. De igual manera, tanto la consagración de los delitos y las penas, como el procedimiento para llevar a cabo la investigación penal militar y su posterior juzgamiento, están estipulados en el nuevo Código Penal Militar, promulgado en el año 2010. Debido a que el derecho penal militar es un tipo de derecho especial, hay que tener en cuenta que la mayoría de los delitos comprendidos en este código suponen infracciones graves. Ahora, para entender un poco más sobre la justicia penal militar, en especial su relación con la justicia ordinaria, volvemos a Ayrton en el estudio. Muchísimas gracias, Daniel. Ahora vamos a ir con el reportaje especial de Felipe Mayorga, quien comparará la justicia penal militar con la justicia penal ordinaria. Bueno, Ayrton, muchas gracias por este espacio. Seguiremos hablando ya que se dio un contexto histórico y se definió de cierta manera la justicia penal militar, procederemos a compararla con la justicia ordinaria. Se han dado muchos casos en que estas ambas jurisdicciones entran en conflicto y hay una tensión, por lo tanto, daremos a entender en qué situaciones se usa la jurisdicción ordinaria y en cuál pasa a usarse la jurisdicción penal militar. Primero, vamos de manera breve a resumir lo que es la justicia ordinaria, simplemente para brindar un contexto. La justicia ordinaria es aquella que ejerce la implementación y administración de justicia en el territorio colombiano a través de sus diferentes órganos judiciales y tribunales. Después de haber resumido ya simplemente lo que es la justicia ordinaria, pasaremos a compararla con la justicia penal militar. Según el artículo 221 de la Constitución Política Colombiana, la justicia penal militar está hecha para el juzgamiento de las conductas punibles que cometieron funcionarios de las fuerzas públicas colombianas mientras se encontraban en activo, es decir, mientras ejercían sus funciones como funcionarios de las Fuerzas Armadas o policiales. El fuero militar se desarrolló tanto como para poder proteger las víctimas del conflicto a las cuales se les venían vulnerando sus derechos humanos, como también para juzgar de otra manera a los miembros de las Fuerzas Armadas que en muchas situaciones se encontraban frente a situaciones extraordinarias que se dan en el marco del conflicto. Un ejemplo de esto son lo que ocurrió mientras Juan Manuel Santos era el ministro de Defensa, lo que ocurrió con los falsos positivos. En este caso, las fuerzas militares actuaron de una manera equívoca, ¿sí? Tomando provecho de su fuero militar y justificando cualquier acción para violentar y tener enriquecimiento propio. Pero no siempre ocurre de maneras equívocas en las que se portan las Fuerzas Armadas. Existen muchas ocasiones en que las Fuerzas Armadas actúan en una manera, puede que estén bajo órdenes o porque simplemente el conflicto los forza a hacerlo. Por esa misma razón es también importante el fuero militar, tanto para proteger a las víctimas del conflicto, pero también para que se juzgue de una manera, en ciertas ocasiones, un poco más justa a las fuerzas militares. Procederé a mostrar un fragmento de una película en la cual un grupo de militares se ven obligados a actuar bajo órdenes y posteriormente en el juicio no se tienen en cuenta muchos factores que son muy importantes en los hechos, como lo es el hecho de estar en un conflicto armado. Como veníamos diciendo previamente, y con base en lo estipulado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el fuero militar contiene ciertos límites que lo posicionan de cierto modo en un paralelismo frente a la justicia ordinaria, dando a entender que opera independientemente. Sin embargo, cuenta con ciertas limitaciones estrictas que no le permiten interponerse en ningún momento a la jurisdicción ordinaria. El fuero militar contiene requisitos tanto objetivos como subjetivos. El requisito objetivo principal que tiene es que los delitos por los cuales se investiga a los funcionarios de las fuerzas públicas tienen que estar vinculados, tener una relación directa con la función que fue impuesta por la ley y por la Constitución. Debe ser un sujeto activo de las Fuerzas Armadas Públicas, es decir, tiene que estar ejerciendo en ese momento
en el momento de la acción que cometió. Cuando la jurisdicción penal militar pasa a analizar casos que le competen a la jurisdicción ordinaria, se vulnera la función del juez natural, razón por la cual la Constitución en su artículo 221 determina los límites analizados previamente para que en ningún momento exista una tensión entre ambas jurisdicciones. En caso de que un caso no cumpla con dichos requisitos que se deben cumplir para el juzgamiento por parte del fuero militar, la competencia del caso es automáticamente por la jurisdicción ordinaria. Es también importante resaltar que los jueces en ambos fueros son distintos. En la jurisdicción ordinaria, el juez natural, tanto un juez individual como magistrados de las altas cortes o un juez de circuito municipal, son los que pasan a tener competencia sobre el caso. El fuero militar es compuesto de una manera distinta, dado que lo componen militares retirados o que sigan en activo. No, Ayrton, muchas gracias por este espacio. Considero de vital importancia haber podido analizar la diferencia y las tensiones que pueden haber entre la justicia ordinaria y la justicia y entre el fuero militar. Muchas gracias y de vuelta al estudio. Felipe, muchas gracias por el informe. Ahora iremos con Enrique, quien nos hablará un poco de la relación que hay entre la justicia penal militar y la Jurisdicción Especial para la Paz. Enrique, adelante. Ayrton, muchas gracias por este espacio. Ahora vamos a hacer referencia a la relación que tiene la Justicia Especial de Paz con la Jurisdicción Penal Militar. Para comenzar, la Justicia Especial de Paz se encuentra vigente desde la firma de los acuerdos del gobierno de Juan Manuel Santos con la guerrilla de las FARC en el mes de marzo del 2017. Consiste en sí en un mecanismo de justicia transicional mediante el cual se investiga y se juzga a los actores del conflicto armado colombiano, incluidos los combatientes de las FARC, miembros de la fuerza pública y los terceros civiles. Está conformada por un total de 58 magistrados, los cuales incluyen 14 juristas extranjeros, denominados los amigos de la Corte. En cuanto a su conformación orgánica, está conformada por 3 salas, un tribunal para la paz, una unidad de investigación y acusación, una secretaría ejecutiva, una secretaría judicial, un grupo de análisis de la información, una presidencia, un órgano de gobierno y finalmente por las comisiones y comités que fueron creados por el Reglamento General de la JEP. Las 3 salas consisten en la sala de reconocimiento de la verdad, de la responsabilidad y determinación de los hechos y conductas, la sala de amnistía o indulto y la sala de definición de situaciones jurídicas. La unidad de investigación y acusación se encarga de ser el órgano rector de la JEP en materia de policía judicial y colabora permanentemente en la documentación y juzgamiento de crímenes atroces que llevan a cabo las diferentes salas y secciones del Tribunal para la Paz. En cuanto a la Secretaría Jurídica, se trata del órgano que administra, gestiona y ejecuta los recursos de la JEP para cumplir con sus objetivos y adicionalmente tiene una dependencia escrita que se encarga de garantizar la participación de las víctimas y su representación especial ante diversas instancias de la misma Corte. La Secretaría Judicial se encarga de citar a las reuniones de las salas y secciones, se encarga de redactar las actas y notificar a las providencias de cada sala y sección, al igual que citar a los amigos de la Corte cuando se estimen necesarios. Para efectos de este reportaje, es importante recordar que la JEP consiste en una justicia alternativa que se rige bajo 3 conceptos: el concepto de verdad, el concepto de reparación y el concepto de no repetición. Dicho esto, los militares en Colombia tienen 3 opciones al momento de acudir a la justicia para ser juzgados por crímenes. En la primera se trata de la justicia penal militar, que es para actos que están cometidos durante el servicio de sus funciones militares. La segunda es la justicia ordinaria, que es para actos cometidos fuera del servicio militar. Y la última es la JEP, que consiste en actos cometidos durante el servicio militar, pero adicionalmente dentro del marco del conflicto colombiano. Sin embargo, existe un actual debate sobre el hecho de que los militares tengan la opción de acudir a la JEP de manera voluntaria, ya que la JEP aparenta tener condenas más favorables. Esto quiere decir que se castigan los mismos delitos de manera más leve respecto a la justicia ordinaria y respecto a la justicia penal militar. Adicionalmente, es importante hacer referencia al concepto de la obediencia debida o obediencia ciega, que consiste en un eximente de responsabilidad por delitos cometidos bajo el supuesto que se está cumpliendo una orden de un superior jerárquico. En este orden de ideas se exime de responsabilidad penal al autor del delito y se deja pendiente de sanción penal al superior jerárquico. La sentencia C-578 del 2005 dice sobre este tipo de obediencia debida o ciega
que no debe haber exoneración absoluta para el militar que conscientemente ejecuta órdenes superiores que signifiquen la vulneración de unas órdenes explícitas, de tal manera que entra en juego la responsabilidad penal del mismo militar. Por otro lado, se menciona que la obediencia ciega de un subalterno está rotundamente rechazada por el derecho internacional humanitario. Para reforzar este concepto está el drama legal A Few Good Men del año 1992, el cual relata el hecho de que unos subalternos cometen un delito bajo las órdenes de un superior jerárquico, los cuales les lleva a ser exonerados en una corte a la luz de la esencia misma de lo que es la debida obediencia. Ayrton, muchas gracias por este espacio. De vuelta contigo al estudio. Gracias Enrique por ese informe tan completo. A continuación, Juan Felipe Pulido nos hablará un poco de la obediencia debida en el campo militar. Bueno, muchas gracias. Yo les voy a explicar sobre la obediencia debida en el campo militar, pues esta surgió en Colombia, principalmente en una ley que se llamó Leyes de las Indias, que fue mientras estaba todo el reino español presente aquí en Colombia. Ya después de la independencia, en 1886, en la Constitución se empezó a regir la justicia penal militar como tal, en el artículo 170, en la que se establecía que los delitos que cometieran militares activos, pues que era un requisito y sigue siendo un requisito para que las personas se acojan al fuero militar, pues iban a ser juzgados por tribunales o cortes marciales y los jueces iban a llevar esos casos únicamente. Pues ahí se vio como el principio de la partición de la justicia para que fuera la justicia penal militar un ente jurídico que impartiera justicia y que así no congestionara la justicia ordinaria. Pues igualmente se puede ver que en la Constitución actual, en la de 1991, esto se rige por el artículo 216 y el 221, donde también establece todos los requisitos y todas las consecuencias para que la justicia penal militar se rija y para que establezca todo lo que debe tener el Código Penal Militar en materia de juzgamiento. Igualmente el artículo 116 establece que la justicia penal militar es un ente totalmente independiente y competente que puede impartir justicia, y el 213 hace una salvedad de que cuando haya caos de orden público no van a ser las mismas medidas que se van a coger, sino que en estado de excepción las medidas que se van a acoger las van a impartir jueces completamente competentes e independientes. Igualmente, pues esta obediencia debida se instauró con el fin de que los subalternos obedecieran las órdenes que los superiores jerárquicos impartían. Pero al verse esto como un eximente jurídico, pues la gente empezó a verlo como un eximente absoluto, cuando en verdad es un eximente relativo. ¿Por qué? Porque, pues, por ejemplo, cuando un subalterno detecte o puede identificar que las órdenes que le impartió su superior son ilegítimas o ilegales y van en contra de la dignidad humana, pues tiene no solo el derecho, sino el deber de desobedecer dicha orden. Esto no va a hacer que se le judicialice a la persona que desobedeció por el delito de desobediencia, sino que se le va a judicializar a la persona que impartió la orden. Igualmente, cuando la persona se pueda eximir por medio de la debida obediencia, la persona a la que se le va a juzgar cuando se cometió el delito es a quien impartió la orden, y pues así los juicios de la justicia penal van a ser completamente dirigidos en ese campo. Para que las órdenes que un subalterno pueda recibir, tienen que cumplir 4 requisitos. El primero es que debe venir por un superior jerárquico inmediato, que tiene que ser competente. El ánimo de la orden tiene que ser para que haga o no haga algo. Y el cuarto es que la orden tiene que cumplir con unas formalidades legales para que pueda ser impartida. Pues, habiéndoles dicho todo esto, es que se puede decir que esto solo se rige en lo militar y siempre va a ser un eximente relativo, porque hay un campo muy delicado entre saber
cuándo es una orden legal y cuándo no, o cuándo la persona la quiso cumplir sabiendo que era ilegal y cuándo no, sobre todo cuando la persona, pues el subalterno, la vaya a cumplir sabiendo que es ilegal, se le va a juzgar como una persona totalmente ordinaria bajo la justicia penal ordinaria. Esto para Colombia está justificado bajo la Convención contra la Tortura y otros tratados o penas crueles, inhumanos o degradantes, que fue establecido en 1984 por la ONU, y Colombia lo acogió en su bloque de constitucionalidad bajo la Ley 70 de 1986. No siendo más, los dejo aquí con una escena que les va a resumir y van a poder entender todo lo que les acabo de explicar, y después de esto volveremos a estudio. Muchas gracias. Estimados televidentes, estamos estableciendo conexión directamente desde los Países Bajos, donde se encuentra la Corte Penal Internacional, exactamente en la ciudad de La Haya. Mateo, por favor, cuéntanos. Buenas tardes, estamos aquí desde La Haya, Holanda, transmitiendo muy cerca a la Corte Penal Internacional, que en este momento está juzgando ciertos militares colombianos por el crimen de los falsos positivos efectuados hace ya varios años. Estos crímenes no han logrado ser juzgados por la Justicia Especial para la Paz, no lograron ser juzgados, entonces en este momento están siendo juzgados acá en la Corte Penal Internacional. Para entrar al tema de la jurisdicción penal militar a nivel internacional, resulta relevante hablar un poco sobre esta corte. Esta corte fue creada en 1928, en Colombia aplica desde 2002 y se encarga de juzgar primariamente crímenes relacionados con el genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de agresión internacional. Esta corte juzga a individuos, es decir, tiene la capacidad de juzgar tanto civiles como soldados, como se verá a continuación. Entonces, ¿qué es importante hablar a nivel internacional de la justicia penal militar? Bueno, lo principal es que hay una relación muy grande con el principio de debida obediencia, pero para explicar y exponer esto más fácil, a continuación se mostrarán dos cortas escenas de unas películas que ayudan a ejemplificar esto. Colonel, I respectfully protest our arrest. We were only following orders, nothing more. As a fellow soldier, surely you must understand. Como pudieron ver en las escenas que acabamos de mostrar, el principio de obediencia de vida tiene implicaciones gigantes a nivel internacional y nacional que ya fueron explicadas anteriormente. Este principio se ve en las escenas. Bueno, en la primera se ve un militar que tiene, responsabilidad internacional por el cometimiento de crímenes de lesa humanidad, que quiere eximirse afirmando que está bajo las órdenes de un oficial superior. En la segunda escena, que estará muy relacionado con algo que explicaré a continuación, se ven ciertos militares, soldados, cometiendo crímenes atroces contra población civil y un oficial que está dando las órdenes de cometerlos sin siquiera tocar el arma o estar, ejerciendo la acción él mismo. Entonces, a nivel internacional, el principio de obediencia de vida y la jurisdicción penal militar tienen, relaciones gigantes e implicaciones enormes estipuladas en el Estatuto de Roma, que es el instrumento de creación de la Corte Penal Internacional y que rige su funcionamiento. Entonces, esta Corte se encarga, vale agregar que esta Corte se encarga de juzgar personas naturales, o sea, individuos que cometan crímenes de lesa humanidad. Asimismo, se encarga de juzgar a aquellas personas que dieron la orden o que ayudaron a cometer estos crímenes. Esto según el artículo 25 del Estatuto. Otro artículo muy importante en relación con lo que estamos hablando es el artículo 27 sobre la improcedencia del cargo oficial. Este artículo lo que estipula es que cualquier persona, sea jefe de Estado, jefe de gobierno, congresista o militar, podrá ser juzgado por el cometimiento de crímenes de lesa humanidad o de genocidio, sin importar su cargo, y pues podrá ser juzgado por esta corte. El artículo importante es el 28, que habla específicamente de la responsabilidad de los jefes militares. Este artículo dice que cualquier jefe militar será responsable de lo que cometan sus subordinados bajo sus órdenes, o si no fue, lo suficientemente responsable para detener las acciones de sus subordinados o juzgar a sus subordinados que cometieron estos crímenes. En general, se encarga de juzgar a aquellos jefes militares que no hayan ejercido un control apropiado sobre sus subordinados. Y el último artículo, que tiene muchas implicaciones importantes con la jurisdicción penal militar y que nos devuelve a la escena que ya mostramos, es el artículo 33, que dice que básicamente los soldados rasos, los que ejecutan la orden, a pesar del principio de obediencia de vida, también serán responsables, sin importar quién les haya dado la orden o qué autoridad les haya dado la orden.
Este básicamente dice que siempre serán responsables a no ser que se cumplan 3 requisitos. El primero es que estuvieran obligados a obedecer órdenes emitidas por una autoridad superior. El segundo es que no supiera que la orden era ilícita. Y el tercero es que la orden no fuera manifiestamente ilícita. Pero asimismo este artículo también dice que cualquier crimen de genocidio o de lesa humanidad se entenderá por ilícita. Es decir, que básicamente los militares siempre serán juzgados por las acciones de lesa humanidad o genocidio u otras que juzgue la Corte que hayan cometido, sin importar quién haya dado la orden y sin importar que estén ejerciendo digamos, funciones militares. Es decir, siempre podrán ser responsables, siempre podrán ser juzgados. Entonces, básicamente, volviendo a la escena, los militares que cometieron estas acciones, si las cometieran en este momento, serían juzgados, al igual que suboficial, por los artículos anteriores ya mencionados. Bueno, y eso básicamente fue un recuento de las, digamos, instrumentos principales de esta Corte para juzgar militares y en relación con la jurisdicción penal militar, y esperemos que sean aplicados por la Corte en el juicio que en este momento están dando sobre militares colombianos. Muchas gracias, volvemos a estudio.